Hola, buenas, bienvenidos. En este video vamos a ver el punto 4.3 de la unidad 4 y seguimos en el marco de la economía abierta. En este punto en particular, o en este video en particular, vamos a ver producción, tipos de interés y tipo de cambio en un modelo de economía abierta, y vamos a ver también el modelo Mandel-Fleming y el efecto de políticas fiscales y monetarias en este contexto de apertura de la economía. Los temas fundamentales en los cuales vamos a trabajar van a ser a responder a este conjunto de preguntas, ¿no es cierto?, que corresponden a de qué depende el tipo de cambio. Un poco de eso ya se vieron en los puntos anteriores, y cómo puede influir la política del gobierno en en esa decisión cambiaria o en ese sistema cambiario. Eso por ahí se va a ver mejor en la última parte del punto 4.3, y cómo el mercado de divisas interactúa y afecta al mercado de bienes y financieros. Y, por supuesto, la variación de producción, tipos de interés, cómo se suceden estas variaciones en un modelo de economía abierta, y cómo aparece un una nueva variable que interactúa aquí en estos mercados, que es el tipo de cambio. Vamos a empezar retomando aquella función de demanda que estaba descrita en nuestros modelos que hasta aquí veníamos desarrollando. Eh, Fíjense, la ecuación de arriba describe a la demanda como hasta aquí la conocíamos, digamos, el consumo, que depende positivamente del ingreso disponible, la inversión, que tiene una relación directa con el ingreso y una relación inversa con la tasa de interés, el gasto, que es la única variable autónoma que nos está quedando, y aquí aparecen los nuevos actores de esta parte eh, del estudio de la unidad, que son las exportaciones y las importaciones. Las importaciones son las compras, como habíamos visto, en el exterior, y por tal venían valuadas en monedas del exterior, es decir, en divisas. Por lo tanto, para contabilizarlas en nuestra función de demanda, lo que hacemos es a esos valores los transformamos en moneda local, es decir, lo multiplicamos por el tipo de cambio. Por eso es que aparece aquí el valor de las importaciones como una variable Q que está multiplicada por el tipo de cambio. Y estas importaciones, habíamos dicho que dependen positivamente de la renta nacional. ¿Por qué? Porque cuando hay más renta nacional, la gente demanda más bienes y servicios, y en ese conjunto de bienes y servicios adicionales que son demandados por mayor renta, también se incluyen los bienes y servicios producidos o comprados al resto del mundo. Es decir, compro más local, pero también compro más del resto del mundo. Por lo tanto, las importaciones varían positivamente con la renta local. La otra variable aquí que incide en el valor de las importaciones es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio lo que generaba era que un incremento del tipo de cambio encarecía a los productos del exterior. Ya se vio en la parte anterior cuáles eran estas relaciones, pero básicamente lo que sucede cuando el tipo de cambio sube es que eh, la divisa se hace más cara, y como la divisa se hace más cara, los bienes que quiero adquirir o que necesito, que para adquirirlos necesito divisas, se hacen más costosos. Por lo tanto, genera una relación inversa entre el valor del tipo de cambio y las importaciones. Es decir, cuando el tipo de cambio es mayor, los bienes que vienen del resto del mundo me resultan más caros, y por lo tanto los compro menos. Por el contrario, la misma situación está pasándome a la parte de las exportaciones. Ese mismo incremento del tipo de cambio, así como encarece a los bienes que vienen del resto del mundo, relativamente hace más baratos a los bienes nacionales. O sea, a las personas o a los agentes, mejor dicho, del resto del mundo, les resulta más barato adquirir productos nacionales, es decir, nacionales del país que estoy analizando. Para ellos, el resto del mundo, les resulta más barato, por ejemplo, a los extranjeros adquirir productos argentinos cuando el tipo de cambio sube. Por lo tanto, la relación que se genera entre el nivel
el de exportaciones y el tipo de cambio en términos de exportaciones es positiva. Un aumento del tipo de cambio aumentan las exportaciones. Y la otra variable que queda aquí por explicar es la renta del resto del mundo. De la misma forma que cuando a nivel local un aumento de renta hacía que los locales demanden más y entre esa mayor cantidad de bienes y servicios demandadas estaban las del resto del mundo y subían las importaciones, lo mismo pasa para los agentes residentes del resto del mundo. Si se aumenta la renta, ellos demandan más bienes y servicios y entre esos bienes y servicios que demandan más están los bienes y servicios de, por ejemplo, nuestro país. Entonces, un incremento de la capacidad de compra de la gente del resto del mundo genera que en nuestro país local aumenten las exportaciones. Otra cosa que vamos a trabajar aquí es el concepto de exportaciones netas. El concepto de exportaciones netas, fíjense, medido en moneda local, es exportaciones menos tipo de cambio por el nivel de importaciones. Acuérdense que esta Q se multiplica por el tipo de cambio por una cuestión de que esta Q está evaluada en divisas y para evaluarla en moneda local la multiplico por el tipo de cambio. Y en esta variable exportaciones netas, como verán, es una variable que depende de este conjunto de tres variables, de la renta local, de la renta del resto del mundo y del tipo de interés. Esta variable exportaciones netas, por supuesto, es la resta de exportaciones menos importaciones y la dependencia de expo e impo de su conjunto de variables genera esta dependencia de exportaciones netas de este vector de variables. Lo que hacemos aquí es reescribimos la ecuación de demanda inicial donde nuestro ingreso en equilibrio va a estar relacionado o va a ser igual a el consumo más la inversión más el gasto, que era lo que hasta aquí en las unidades anteriores se habían desarrollado, más esta variable nueva exportaciones netas que incluye a expo menos impo. Vamos a hacer una observación acá, que la demanda en el equilibrio, o sea, la renta, depende, como antes de que abramos la economía, depende del tipo de interés. Pero adicionalmente, en estas nuevas consideraciones al modelo, también depende de una nueva variable que es el tipo de cambio. El tipo de cambio, vean ustedes, se me mete aquí en exportaciones netas y es una variable de la cual depende la renta de equilibrio. Nosotros, como veíamos antes ya, un incremento de la tasa de interés genera una disminución en la inversión y esa disminución en la inversión vía multiplicador y lo que habíamos visto en los temas de ISLM generan una caída de la renta. Pero la parte nueva que aparece aquí es que el cambio en el tipo de cambio también genera un aumento, por ejemplo, en este ejemplo, un aumento del tipo de cambio genera un aumento en la demanda de bienes interiores y por lo tanto un aumento en la demanda y en el ingreso de equilibrio. Y en este punto quiero hacer especial hincapié, digamos, porque el tipo de cambio, vean ustedes que influye positivamente en las exportaciones, pero negativamente en las importaciones. Es decir, eh, tiene en la variable de exportaciones netas, tiene fuerzas o presenta fuerzas encontradas. Aumenta expo, una suba del tipo de cambio y disminuye impo. Saben ustedes que impo está restando. Nosotros aquí, a partir de la condición Marshall-Lerner, digamos, sabemos que al menos en el mediano plazo, un incremento del tipo de cambio genera un incremento en exportaciones netas. También, cuando ven la curva J, se dan cuenta que un primer incremento del tipo de cambio lo que genera es el efecto contrario, pero a lo largo del tiempo predomina el efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones más que por sobre las importaciones. Es una consideración importante hacer de que el efecto del tipo de cambio a prima fase aparece como ambiguo. No obstante, nosotros vamos a mantener el supuesto de que ese tipo de cambio influye positivamente en las exportaciones netas. Es decir, predomina el efecto sobre las expo más que sobre las impo.
Bueno, un par de supuestos que vamos a hacer aquí para desarrollar nuestros modelos, que son de vital importancia para no confundir luego con subefectos que puedan generarse a partir de cambios en otras variables, vamos a suponer que no hay inflación en nuestro modelo. O sea, que el precio esperado es el mismo que el actual, no hay inflación, y si no hay inflación, por lo tanto, hablar de tasas de intereses nominales y reales va a ser lo mismo. También vamos a suponer que no hay una discrepancia entre la variación de los precios locales y los precios internacionales, por lo tanto, hablar de tipo de cambio real o nominal va a ser indistinto en el análisis que vamos a encarar. Y en particular vamos a ver un supuesto muy fuerte que eh, va a determinar algunas formas en nuestro modelo, que es la existencia de movilidad perfecta de capitales. Un poco esto se sostiene en aquella teoría, digamos, o aquella condición de paridad de intereses que se vio en puntos anteriores, pero que vamos a retomar ahora. Esa paridad de intereses tiene sentido si solo si existe la posibilidad de arbitrar entre activos financieros de un país y otro, es decir, existe la posibilidad de que uno pueda elegir libremente qué activos comprar y para dónde llevar sus capitales. Reconsiderando entonces, o mejor dicho, teniendo en cuenta estos tres supuestos y reconsiderando nuestra ecuación de equilibrio, la reescribimos y hacemos aquí, en este caso ya, a la ecuación de demanda o de renta nacional dependiente de este conjunto de variables ya nominales. Nos olvidamos de las cuestiones de precios, tanto de variaciones internas como de variaciones diferentes respecto del resto del mundo, y la hacemos en términos ya nominales. Bueno, vamos a meternos un poquito a trabajar en el equilibrio tanto en el mercado financiero como en el de bienes, es decir, en el análisis ISLM, y para eso vamos a seguir definiendo nuestras variables. Acá estamos viendo el equilibrio en el mercado financiero, que a primera vista no se ve alterado respecto de lo que veníamos viendo cuando veíamos el mercado financiero y la LM anteriormente, una función de oferta que es una función de oferta de saldos reales y una función de demanda que depende positivamente en términos transaccionales de la renta y negativamente por cuestiones especulativas de la tasa de interés. Aquí hay que recordar lo siguiente, acuérdense que esa demanda de dinero en realidad era resultado, o mejor dicho, era la diferencia entre la riqueza que poseía el individuo y aquello que destinaba a bonos como activo financiero alternativo. ¿Se acuerdan cuando veíamos demanda de dinero? Decíamos que la gente tiene cierta cantidad de riqueza y reparte esa riqueza en dos activos, en bonos o en dinero. La característica del dinero era que no rendía interés y el bono como activo alternativo sí rendía interés. Entonces, cuando subía la tasa de interés, demandaba menos dinero y más bonos. Bueno, aquí aparece una cuestión adicional, digamos, aquellos bonos que eran alternativas a la tenencia de dinero, esos bonos pueden ser nacionales, que rinden una tasa de interés nacional, o pueden ser extranjeros, que rinden una tasa de interés y asterisco. ¿Qué genera esto? Le da a la gente en nuestro análisis una alternativa adicional, porque ahora puede elegir, básicamente haciendo una simplificación muy grande, ¿no? Puede elegir entre tres activos financieros, moneda local, bonos internacionales y bonos nacionales. Y si uno le quiere agregar complejidad, inclusive hasta puede elegir en moneda extranjera. Pero bueno, ese no es ámbito de este análisis en particular aún. Entonces, dadas estas condiciones, vamos a retomar un poco la condición esta de paridad de intereses, que repito y subrayado, en un mundo de libre movilidad y perfecta movilidad de capitales, sucedería lo siguiente. El interés nacional va a ser igual a la tasa de interés del extranjero más la depreciación esperada. Esta ecuación que ya se había visto con anterioridad. Si nosotros trabajamos el siguiente supuesto, suponemos que eh, el tipo de cambio esperado lo consideramos como fijo, es decir,
tenemos un valor fijo esperado de tipo de cambio, podemos reescribir a la ecuación diacritiva de esta forma. Acuérdense que la ecuación, esta es una ecuación aproximada, porque la ecuación verdadera era 1 más tasa de interés igual a 1 más. Esta era una ecuación simplificada, no obstante es válida. Entonces, volviendo aquí a esta ecuación, reescribiéndola y agregando la condición de constante para el tipo de cambio esperado, reescribimos la ecuación, y si en esta ecuación nosotros despejamos el tipo de cambio como variable dependiente y a la tasa de interés local, en este caso como variable independiente, reescribimos la ecuación y llegamos a esta conclusión. El tipo de cambio, o sea, el valor de la divisa, depende, entre otras cosas, del diferencial de tasas de interés entre nuestro país y el resto del mundo. Depende, por supuesto, inversamente. Fíjense lo que sucede. Existe, decíamos, una relación inversa entre el tipo de cambio y nuestra tasa de interés. ¿Qué sucede? Y mejor dicho, entre el diferencial de tasas de intereses de nuestro país con el resto del mundo. Si la tasa de interés local subiera, eso generaría una baja del tipo de cambio, es decir, una apreciación de la moneda nacional. Cuando sube la tasa de interés, que está graficada acá en el eje de las ordenadas, esta línea azul lo que me dice es que disminuye el valor del eje de las abscisas. Es decir, cuando hay una relación inversa, sube el interés, baja el tipo de cambio. Y por el contrario, acuérdense que la relación es con el diferencial de tasas de intereses locales y del resto del mundo. Si lo que sucede es que sube la tasa de interés internacional, nuestra moneda local se deprecia. Es decir, en esta comparación lo que crece es I asterisco, y esto genera que aumente el tipo de cambio o se deprecie la moneda nacional. Y esta ecuación me plantea un determinado equilibrio. El tipo de cambio va a ser igual al tipo de cambio esperado en el momento donde la tasa de interés local sea igual a la tasa de interés internacional. Es decir, si este diferencial es cero, el tipo de cambio es el tipo de cambio esperado, que es un poco lo que muestra el gráfico este. El tipo de cambio es el esperado cuando la tasa de interés, que aquí está con mayúscula, está mal escrita, cuando la tasa de interés sea equivalente a la tasa de interés nacional. Si la tasa de interés nacional está por encima de ese nivel, va a haber una apreciación, es decir, una caída del tipo de cambio, y nos vamos a ubicar a la izquierda de este gráfico. Por el contrario, si lo que sucede es que baja la tasa de interés local, nos vamos a ubicar a la derecha. Es decir, hay una relación inversa entre las tasas de interés locales y el tipo de cambio. Un ejemplo práctico, digamos, para entender la lógica de este pensamiento. Em, Supongamos que inicialmente estamos analizando los mercados de Estados Unidos, el mercado americano y el mercado financiero alemán. Inicialmente partimos de una situación donde la tasa de interés en ambos países es igual y el tipo de cambio, como consecuencia, es igual al esperado. Dice, la contracción monetaria americana aumenta la tasa de interés. Es decir, partimos de un supuesto donde la Reserva Federal hace, por ejemplo, una política monetaria contractiva, subiendo la tasa de interés. A partir de una reducción de oferta monetaria, se genera una suba de la tasa de interés. Si el tipo de cambio esperado es constante, que es el supuesto que habíamos trabajado, los bonos americanos se vuelven más atractivos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés americana, que es la que juega aquí en este ejemplo como la tasa local, si la tasa de interés americana es mayor a la tasa de interés extranjera, en este caso la alemana, los capitales, en lugar de comprar bonos alemanes, van a comprar bonos americanos. Y para comprar bonos americanos, los alemanes tienen que vender los bonos alemanes a cambio de marcos
es la moneda alemana en el momento donde se escribió este ejemplo, ella es euro, ¿no? Pero bueno, vale lo mismo. O sea, los alemanes venden sus bonos, se hacen de la moneda local, luego van al mercado de cambiario para vender la moneda local y comprar dólares, y así el dólar se aprecia o sube de precio. Es decir, hay un aumento de la demanda de dólares, porque hay alemanes queriendo comprar dólares para luego comprar bonos americanos, y por lo tanto sube el precio del dólar. Para mantener ese equilibrio, lo que tiene que pasar es que haya, como decíamos, una apreciación del dólar, y debe ser tal esa apreciación del dólar que la depreciación futura, o sea, que esa separación con el tipo de cambio esperado, compense la subida de la tasa de interés. Es decir, se va a empezar a diferenciar tanto el valor actual del tipo de cambio respecto del esperado, de forma tal que en aquella paridad de tasas de intereses, vuelvo rápidamente aquí, se va a diferenciar tanto el tipo de cambio, decía, del esperado, de forma tal que esta diferenciación, esta parte que está aquí, compense a la diferencia entre ambas tasas de interés. Es un poco lo que plantea este modelito, siempre teniendo en cuenta la condición de movilidad perfecta de capitales. ¿Qué estoy diciendo? Variaciones en la tasa de interés, suba, por ejemplo, en la tasa de interés local, lo que hace es atrae demanda para mi moneda, hace que suba el precio de mi moneda. Eso se lee con caída del tipo de cambio o apreciación cambiaria.